Creo que no me están escuchando bien, ¿cierto? Buenos días. Gracias, hermanos, por el ajuste ahí. Familia, recordarles antes de iniciar entonces con la predicación, no perdamos de vista la razón por la que cada domingo nos reunimos en este lugar. El estar reunidos no es el cumplimiento de un ritual, no es la disposición a cumplir con algo meramente de forma superficial o conductual. Cuando nos sentamos cada domingo de manera especial en la iglesia, nos presentamos como un pueblo que tiene hambre, un pueblo hambriento por oír al Señor. ¿Por qué he de ser saciado si no tengo hambre? ¿Por qué he de ser calmado en mi sed si no tengo sed? ¿Por qué ha Dios de responderme si no toco a la puerta? Así que hoy les pido que estén sentados allí, pero con un alma que está tocando a la puerta desesperadamente, diciéndole: oh Señor, háblame, porque tengo sed de oír tu palabra y tu verdad. Espero que hoy hayan muchos hambrientos por oír al Señor en medio de esta reunión, pues el Señor ha prometido que todo aquel que tenga sed y tenga hambre venga a Él y Él los saciará perfectamente. Vamos entonces a orar. Señor, tu palabra es la provisión especial que has dado para alimentar a cada una de tus ovejas. Hoy estoy delante de tu rebaño, de ese pueblo que tú has salvado por gracia. Y hoy tú me has comisionado para que a través de la predicación estas tus ovejas reciban un pasto saludable que nos permita ser fortalecidos para transitar en este peregrinaje. Tenemos sed de escucharte. Tenemos hambre de ser edificados. Estamos urgidos de crecer en nuestro conocimiento de quién eres. Pues solo así, Señor, realmente habrá una transformación tangible, perceptible en cada uno de nosotros. Que hoy tu Espíritu Santo hable a cada corazón en particular y a tu iglesia en general. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es: no hay condenación en Cristo. Y sí, puede decir usted que no es un título tal vez muy llamativo, tal vez puede ser sencillo y simple en su contenido, pero dice puntualmente lo que deseo quede en la mente de cada creyente en esta mañana. Hoy quisiera que al regresar a casa cada uno de nosotros pueda decir: oh mi Señor, cuán seguro estoy de que por Cristo no hay ninguna condenación para mí. Que no es por mi capacidad de obedecerte, no es por mi capacidad de entender y comprender los grandes misterios de la Escritura lo que asegura mi salvación, sino por tu preciosa sangre derramándose en aquella cruz, por tu preciosa obediencia en tu caminar en esta tierra, por tu poderosa resurrección que evidenció públicamente la victoria sobre la muerte y por tu perfecta intercesión a la diestra de Dios Padre cada día. Vamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Los que nos acompañan por primera vez en esta mañana, estamos estudiando como iglesia la carta a los romanos y hoy estudiaremos esta porción. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Y por favor, léalo conmigo o abra su Biblia, utilice su dispositivo móvil, pero lea conmigo esta palabra con el deseo de ser transformado, afectado, consolado por ella. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, gracias por tu palabra. La estructura de esta porción podemos verla de la siguiente forma. 3 cosas que provee la unión con Cristo o la preciosa justificación que tenemos en Él. Primero, una salvación perpetua. Segundo, la operación santificadora del Espíritu Santo. Y tercero, la imputación de los beneficios obtenidos por Cristo en su encarnación. Cuando el pecador es trasladado de las tinieblas a la luz y es unido a Cristo mediante la fe en las glorias del Evangelio, esa unión nos justifica delante de Dios, nos declara justos, y esa justicia nos da una salvación perpetua, es decir, una salvación que una vez se recibe ya no puede ser quitada. Lo segundo, la certeza de que recibimos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo siempre estará trabajando en nosotros en un proceso que se llama santificación. ¿Y cuándo culmina este proceso? En aquel glorioso momento en que todos seamos hechos a la imagen perfecta del varón perfecto, Cristo Jesús. Y lo tercero que nos muestra esta sección es que esa salvación es perpetua, que esa provisión del Espíritu Santo es segura por una razón. Porque Cristo la obtuvo para nosotros con su vida de obediencia, con su muerte y su resurrección, e imputó, es decir, trasladó, cargó a nuestra cuenta esos beneficios que Él obtuvo. Entonces, por causa de Cristo, podemos tener seguridad de que esa salvación es perfecta, es completa y es perpetua. ¿Recuerdan las demandas de la ley? La ley demanda obediencia perfecta, perpetua y completa. Cristo provee esa salvación que la ley no puede darnos. Una salvación perfecta, perpetua y completa. Veamos entonces el desarrollo de esta enseñanza. Pero no podríamos entender bien la belleza y la hermosura de todo este capítulo 8 sin recordar un poco de lo que vimos en el capítulo 7. Algunos teólogos que han estudiado Romanos dicen que este capítulo es la joya de la corona. Es tal vez el momento cúspide y glorioso de lo que Pablo quiere enseñar y transmitir a su audiencia. Pero es muy fácil ver la belleza de la luz si antes vemos la oscuridad agobiante de la cual esa luz nos saca. Y el capítulo 7 narra un poco de esa tensión, recuerdan el domingo pasado, que vive todo creyente. Cada creyente está en una tensión continua con un enemigo que sigue habitando en nosotros a pesar de haber sido unidos a Cristo. Y ese enemigo se llama la naturaleza pecaminosa o el remanente de pecado. Y este enemigo tiene algo particular. Aunque ahora hemos sido unidos a Cristo, este enemigo no quiere someterse a Cristo. Es un viejo amo que antes estaba enseñoreado sobre nosotros y se deleitaba rebelándose en contra de la ley de Dios. Pues Dios dice algo y este enemigo no quiere sujetarse a ese algo. Pero Pablo entonces luego describe su propia vivencia y la vivencia de todo creyente diciendo: cuánto dolor siento al saber que quiero hacer lo que Dios me pide, pero por causa de ese enemigo que mora en mí, termino muchas veces haciendo el mal que no quiero hacer. Y esa tensión la vive todo cristiano hasta que Cristo regrese. Pero no podríamos quedarnos simplemente allí,
porque quedaríamos en una sensación un poco fatalista. Y entonces, ¿quién puede librarnos de esta penosa tensión? Yo no quiero seguir haciendo aquello que desagrada a mi Señor. Oh, mi Dios, tú me has salvado, me has provisto un perdón tan grande. ¿Cómo puedo yo seguir haciendo aquello que no te agrada? Y Pablo entonces en el versículo 24 del capítulo 7 dice: miserable de mí, que aún me veo tentado a hacer lo que no es agradable a ti. Pero hace una preciosa pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de los apetitos de este remanente de pecado, de esta naturaleza de pecado que se quiere levantar contra Dios? Mi mente, mi hombre interior quiere agradar a Dios en todo, pero este hombre de pecado quiere seguir haciendo lo que no es agradable a Dios. ¿Quién puede librarme de esta miseria? Y la respuesta es preciosa. Versículo 25 del capítulo 7. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas este remanente de pecado con el que seguiré lidiando querrá obedecer la ley del pecado. Algo importante en este capítulo 7 es que también refleja la sensación y la percepción que todo creyente que entiende correctamente la ley y la gloria de Cristo vive. Cuando nosotros miramos las demandas de la ley y la perfección de la ley, ¿acaso podemos experimentar en nuestro corazón una sensación diferente a la de Pablo? Al terminar el día, no es lo que cada creyente, a medida que conoce a Cristo, puede experimentar al ver la ley. Oh Señor, hoy no te amé como debí amarte. Hoy no amé al prójimo como debí hacerlo. Miserable de mí. Cuando nosotros vemos la ley, vemos nuestra impotencia para cumplirla. Pero el cristianismo no nos deja simplemente poniéndonos al espejo para ver nuestra impotencia para cumplirlo. Porque eso despertaría en nosotros una terrible frustración. Si cada vez que yo me miro al espejo simplemente escucho una voz que me dice: tú no me amas como debes amarme, tú no amas al prójimo como debes amarlo, entonces seguimos siendo esclavos de la ley. No. Pablo nos está mostrando que la ley nos examina y nos dice: tú no amaste a Dios como debes amarlo y no amaste a tu prójimo como debes amarlo. Pero tu esperanza no debe estar en tu capacidad para cumplir la ley, sino en la seguridad y certeza de que Cristo la cumplió de una forma en que tú y yo no podemos cumplir. Y es ahí donde el miserable puede decir: gracias a Cristo, porque yo no podría satisfacer las demandas de la ley porque son santas, perfectas, perpetuas y requiere eso. Entonces el creyente ya no camina como un miserable. Ya no camina aturdido por esa voz que te dice todo el tiempo: no amas como deberías amar, no sirves como deberías servir, no obedeces como deberías obedecer, porque esa es la voz del legalismo. La voz cristiana es: mira a Cristo, confía en Él y recibe en Él este precioso beneficio. Entonces, en el capítulo 8, lo que Pablo empieza a hacer es a mostrar cómo Cristo nos libera de esa miseria. Cómo en Cristo tenemos esa preciosa y perfecta victoria sobre el pecado. Porque, hermanos, estamos en guerra con el pecado. Pero somos el único ejército que camina en una guerra que Cristo ya ganó. Nosotros no caminamos preguntándonos: ¿será que al final de mi caminar con Cristo yo podré vencer el pecado? No, un creyente debería levantarse cada día diciendo: Señor, hoy me levanto seguro en la victoria que tú obtuviste para mí en la cruz.
Y sé que hoy mi enemigo se levantará con fuerza, podrá herirme, pero no podrá dañarme para siempre. Podrá lastimarme, pero no podrá derrotarme, porque tú ya venciste en la cruz. Podré perder algunas batallas en este peregrinaje, pero jamás perderé la guerra, porque tú ya la ganaste para mí. El creyente no puede levantarse viéndose como víctima. Oh, ¿y quién puede librarme de este pecado que me ha esclavizado? No, mi hermano. El creyente se levanta. Oh Cristo, tú me has librado de la miseria que este viejo enemigo me produce. Oh Señor, la pornografía, el adulterio, la ira, la tristeza sigue tocando a mi puerta, sigue tentándome. Cualquier pecado. Pero el creyente puede decir, pero en Cristo tengo victoria sobre ese enemigo. Hoy debemos regresar a casa, no viéndonos como víctimas de nuestro enemigo, sino como victoriosos en Cristo, pero según la Escritura. Y no estoy hablando de esas frases de la actualidad, vamos en victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. No, no es una muletilla superficial, es un ejercicio de fe. Señor, sí, camino de victoria en victoria, celebrando tu victoria y no la mía. Celebrando cada día como tú me sigues dando victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne. Veamos entonces cómo inicia, y por favor lea conmigo. Ahora pues, nos conecta con la explicación que acabo de darles. Ahora pues, ¿qué? Dice el texto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y es hermoso, como dicen algunos expositores, la importancia de la gramática. Note usted el tiempo gramatical de este pasaje. No dice, y aguardamos que Cristo nos guarde, valga la redundancia, en el futuro, ¿de qué? De ser condenados. ¿Lo habla en futuro? No. Habla que esto ya pasó. El creyente no está pensando en que vamos a ser librados de la condenación en el futuro. No, nosotros caminamos seguros de lo que Pablo está diciendo acá. Nosotros ya fuimos librados de la condenación. No estamos aguardando que eso pase. Estamos aguardando que sea consumado este hecho. Pero el creyente mira atrás y dice, ya no aguardo condenación. Pero Pablo está dejando el límite bien claro. ¿Quiénes pueden caminar en esta seguridad de que no experimentarán condenación? Solo aquellos que están unidos a Cristo. Y como ya lo enseñó el capítulo 6 de Romanos, esta unión se da por la fe, no por las obras. Y algo muy importante en este pasaje tiene que ver con una idea muy diferente a lo que el evangelicalismo moderno lamentablemente enseña. Hay algunos entornos religiosos, y estoy seguro que no con una mala intención, sino por una mala comprensión de la Escritura, enseñan que el creyente cada vez que peca puede perder su salvación. Entonces, más o menos el caminar del cristiano es como que has venido a Cristo, oh Señor, perdona mi pecado, está bien, hoy ingresas al libro de la vida. Pero al día siguiente pecas y es más o menos como si Dios dijera, volviste a pecar. Y borra tu nombre del libro de la vida. Pero al día siguiente entonces vas y pides perdón, oh Señor, perdóname. Bueno, otra vez te voy a escribir en el libro de la vida. Hermanos, así camina mucha gente hoy, pensando que cada vez que el hombre peca es condenado. ¿Y saben qué es lo peor? Aún nosotros muchas veces seguimos pensando de esa forma, aunque tenemos una doctrina sólida. Pero ¿qué nos está diciendo acá Pablo?
Pablo le está diciendo al mismo creyente del que estaba hablando en el 7, sí, esta tensión es insoportable. Sí, van a haber momentos en que queriendo hacer lo bueno, hagamos lo malo. Pero Cristo nos ha dado la victoria y aunque a veces seamos pámpano que se convirtió en expámpano, una oveja que se convirtió en ex oveja. Eso no está en la Escritura. Porque entonces Dios no estaría prometiendo una salvación eterna, sino una salvación condicional. Ni una sola oveja será arrebatada de mi mano, dice Juan 10. ¿Cuántas ovejas entonces pueden perderse? Ni una sola. Pero es que yo he visto ovejas que se han perdido. No, has visto personas que parecían ser ovejas y nunca lo fueron. Es que yo veía cómo predicaba, yo veía cómo enseñaba. Una oveja nunca dejará de ser oveja. Entonces, primera noticia que trae alegría. Hay una tensión con el pecado, pero esa lucha nunca pondrá en riesgo la salvación del que ha creído. ¿Y qué característica luego nos da el pasaje? Dice, estos que han sido salvos, que no serán condenados por ninguna razón, porque ya han recibido una salvación perfecta en Cristo Jesús por la fe, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por favor, observe que aquí no hay un imperativo. Aquí no está diciendo, para que tú puedas ser salvo, tienes que andar en el Espíritu y no en la carne. No, acá no está dando una orden. Acá está indicando algo que pasa en aquellos que no son condenados. Tú que has sido librado de la condenación, ya no vives conforme a la carne. Ese conforme significa ya no estás inclinado a, ya no sirves a los deseos de, ya no estás bajo el gobierno de. Y cuando hablamos de la carne, recuerden que estamos hablando de la naturaleza de pecado que aún habita en nosotros. Pablo lo describe en Gálatas. Los deseos de la carne, celos, iras, contiendas, disensiones, arrebatos de ira, la inmoralidad, todo lo que desagrada a Dios. Todo lo que atenta en mi comunión con Dios y en mi comunión con el prójimo son las obras de la carne. Entonces, gracias a Cristo, ya no vivimos en conformidad a las obras de la carne. Escuche por favor, ya no estamos inclinados al señorío de la carne. Ya las obras de la carne no son las que definen nuestro caminar, sino que por Cristo, mediante la fe, ahora somos conformados ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ahora nuestro corazón, nuestro hombre interior está inclinado al Espíritu. Estos que ya no son condenados, estos que han sido salvados, viven un proceso que se llama santificación. Y es que el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, cada día nos conforma más a la imagen de Cristo. Esto no sucede de manera inmediata, esto sucede de manera progresiva. Entonces tenemos una tensión con el pecado, sí, pero por la operación del Espíritu Santo vamos en un progreso, con muchos altibajos, con muchos tristes retrocesos. Pero el Espíritu sigue trabajando en cada creyente para hacerlo más y más como Cristo. ¿Qué nos está diciendo entonces Pablo? Oh, mi hermano, esa miseria que tú libras al luchar con el pecado, esa molesta tensión, yo también la alivio. Pero fui miserable al tratar de querer ver mi libertad en las obras de la ley. Pero ahora camino feliz
porque ya entendí que no es por las obras de la ley que puedo agradar a Dios, sino por la fe en Cristo y su justificación, que ya no soy condenado, que puedo seguir luchando con el pecado. Esta justificación me liberó del señorío del pecado. Ahora estoy bajo el señorío del Espíritu Santo y Él seguirá trabajando en mí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo sea más como Cristo. Así que desde ya espero que aquellos que están viniendo por primera vez a una iglesia cristiana puedan entender esto. Lo que tú necesitas para ser libre del pecado y de la condenación no es un esfuerzo por ser alguien bueno. Es venir a Cristo mediante la fe. Es Cristo el que nos conforma a Él y nos libera de los apetitos de la carne. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Hermano, por favor, subraye esa palabra: librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién hizo esto? El Espíritu Santo, que me fue dado ¿cuándo? ¿Cuando cumplí perfectamente la ley? No, cuando creí verdaderamente en Cristo, no solo ya no hay condenación, sino que me es dado el Espíritu Santo que me libera de mi inclinación, del señorío de la carne sobre mí, y ahora me permite vivir en conformidad del Espíritu Santo. Y este proceso lo hace ¿cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Es ahora su ley la que anima nuestro hombre interior. Es ahora esta operación la que hace que, aunque nuestra carne quiera pecar, puedo entender que ahora no depende de mi fuerza, sino de ¿quién? Del Espíritu de Dios que mora en mí. Qué diferente entrar a la guerra de esta forma, entendiendo que ese combate no es en nuestra fuerza, sino por la fe y por el Espíritu de Dios operando en nosotros. Y dice el texto: ¿y seremos librados? Hermano, ¿qué dice? Ya fuimos librados. No es algo que va a pasar, querido creyente, y quiero animarte en esta mañana. Tú que estás sufriendo las heridas del pecado, tú que estás sufriendo las heridas de este fuerte combate, cobra ánimo y sigue luchando con el pecado. No para tratar de ser libre del pecado, sino bajo la convicción de que ya fuimos librados en Cristo. Es un engaño del pecado pensar que Él todavía es nuestro amo y que tiene el poder para esclavizarnos. Él no tiene el poder, a menos que nosotros se lo demos, a menos que creamos su mentira. No, tú nunca podrás abandonarme, le dice a uno la pornografía. Tú nunca dejarás de maltratar a tu esposa. Tú nunca serás un buen padre, no te engañes. Podemos decir: oh Jesús, tú ya me libraste de este enemigo. Yo ya no soy esclavo de la ira, yo ya no soy esclavo de la inmoralidad, yo ya no soy esclavo del egoísmo, ya no soy esclavo. Pero esto entonces también nos hace conscientes de que muchas veces actuamos como si lo fuéramos. De que muchas veces cedemos a la ira, a la inmoralidad, a la pasividad. Hermanos, y cuando menciono algunos pecados, no es porque esos sean los únicos pecados. Yo les pido que estén pensando en aquellos pecados con los que ustedes luchan. Porque no solo estoy hablando de los pecados escandalosos. Estoy hablando de los celos, de las contiendas, del egoísmo. Hay personas que a veces caminan muy tranquilas en su cristianismo porque dicen: oh, yo ya no soy un adúltero, yo ya no soy un ladrón. Pero eres un egoísta, solo piensas en ti. No amas al prójimo como deberías amarlo, no amas a Dios como deberías amarlo. Y eso es igual de desagradable a Dios. Pero hoy quiero animarte a que te levantes y con tus ojos puestos en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, entiendas
que somos libres y que el pecado ya no tiene potestad para enseñorearse sobre nosotros. Puede tentarnos, pero ya no puede ser nuestro amo. Y como somos tan débiles para creer en lo que Dios dice, Pablo entonces sigue argumentando esta verdad. Esto debería ser suficiente para levantarnos y decir: oh Señor, ya no camino como un miserable. Pero somos tan faltos de fe. Porque hermanos, la fe, cuando decimos es solo por fe en Jesús, no es algo abstracto. La fe no es algo que no se puede entender. Fe es confiar. Es confiar en lo que Dios dice en su palabra. Entonces la fe es la que me dice que confío en que debo ir a la Escritura y leo la Escritura no para ser salvo, sino porque creo en que aquel que me salvó me ordena que lea su palabra para crecer en el conocimiento de Él. ¿Ven cómo cambian nuestras disciplinas espirituales? Entonces ahora oro no para ser salvo, sino porque tengo fe. Confío en que aquel que me salvó lo que dice es verdad. Y si Él me dice que ore, oro no para ser salvo, sino para deleitarme en lo que Él dice y recibir los beneficios que Él promete cuando leo su palabra, cuando oro, cuando vivo en comunión cristiana. Pero no podemos quedarnos: oh Señor, dame más fe para no seguir pecando. Señor, si tú me das más fe, no veré lo que no debo ver, no hablaré lo que no debo hablar. Dame más fe. Hermanos, la fe no se obtiene por oración, porque entonces no estoy confiando en lo que dice la palabra. La palabra dice que mi fe crece por el oír la palabra de Dios con fe. Cuando oro, estoy mostrando que tengo fe en aquel a quien oro. La fe no es abstracta, es esa fe entonces la que nos permite caminar en esta libertad y en esta victoria. No tememos a la condenación aquellos que estamos unidos a Cristo. Ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado, ahora vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya no caminamos como esclavos, caminamos como libres. ¿Por qué? Versículo 3. Porque lo que era difícil para la carne, ¿está leyendo su Biblia? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No olvide que ya aprendimos que la ley no es mala. La ley es justa, es santa, es pura. El problema está en nuestro remanente de pecado que no quiere sujetarse a la ley. Pero Pablo nos está recordando algo. La ley no tiene el poder para salvar y santificar. ¿Nota usted entonces por qué Pablo está hablando de la miseria que experimenta el creyente en el capítulo 7 al ver lo que debe hacer y no lo hace? Hermanos, esa miseria en nuestro corazón también surge muchas veces cuando intentamos obtener por la ley aquello que solo se puede obtener por Cristo. Obedecer los mandamientos no tiene el poder para salvarnos. La ley no puede salvarnos. La ley no puede santificarnos. La ley solo tiene la facultad de mostrar el carácter de Dios, mostrar nuestro pecado para llevarnos a Cristo, aquel que sí salva y aquel que sí santifica. Entonces Pablo nos recuerda: hermanos, ¿por qué tenemos la victoria? No porque hayamos cumplido la ley, porque es imposible que podamos cumplirla perfectamente, pero se queda diciendo Pablo: oh fariseo religioso que no cumples la ley, tú no la cumples. ¿Se queda Pablo ahí? No. Dice: pero tranquilo, porque lo que es imposible para la ley
es posible para mi Cristo. Es posible por mi Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es posible para Cristo y es imposible para la ley? Y mire lo que dice. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó el pecado en la carne. Gracias Dios por Pablo. Nos está diciendo, ¿ves? Tú no puedes ser salvo por tu esfuerzo, ni por el mejor de tus esfuerzos por cumplir la ley. Pero yo envié a mi Hijo. Le preparé cuerpo, carne y hueso, para hacer posible en ti lo que antes era imposible. Miren lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Escuchemos, está hablando de Jesús. Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién debía ser semejante a sus hermanos? Cristo Jesús, semejante a ellos, no pecadores como ellos. Cuando dice semejante a ellos, es con un cuerpo de carne y hueso, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Tomó un cuerpo para poder lavar los pecados de ese cuerpo que vino a salvar. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pablo entonces está diciendo acá lo mismo que dijo Hebreos. Hermanos, no tenemos por qué caminar como miserables, porque en Cristo tenemos una condenación que nadie, una salvación que nadie puede quitarnos. Tenemos al Espíritu Santo que nos da una santidad que nadie puede obstruir, ni nosotros mismos, una libertad que nadie puede quitarnos. ¿Por qué? Porque Él vino, se hizo hombre, pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar, pero además se hizo hombre para poderse compadecer de nosotros. O sea que cuando estamos luchando con nuestro pecado, no tenemos a Jesús como un verdugo diciéndonos, ahí lo va a aprender, ya lo aprendió, ya entró a la página, vamos a ver, ahí va, pecó. No, pecador. Ya le arrugó la frente a su esposa. Ya levantó la ceja. Ahora viene el grito. Va a gritar. Grito. Pecador. No. Jesús nos ve con compasión. Porque Él también tomó un cuerpo y carne. Y cuando Él ve nuestra lucha con el pecado, Él nos mira con compasión. Veo tu lucha, por eso he dado mi provisión, el Santo Espíritu de Dios. Y Él no está esperando tu caída, Él está evitando nuestra caída. Así que cuando viene nuestra tentación, no debemos quedarnos en un estado de fatalismo diciendo, oh Señor, ¿cuándo vendrás para no pecar más contra ti? No. Vemos este texto y decimos, oh Señor, ahí está otra vez la tentación. ¿Quién puede ayudarme? Y puedo recordar, tú mi Cristo, porque tú tuviste un cuerpo y una carne y tú no pecaste, venciste la tentación y vengo a ti para que tú me fortalezcas por tu Santo Espíritu para no pecar, porque me libraste para no satisfacer los deseos de mi carne.
Es así como luchamos con el pecado. Es así como vivimos nuestra fe, viéndonos como victoriosos en Cristo, no como pobres esclavos que de vez en cuando obedecemos a Dios. No, el cristiano no es un esclavo que de vez en cuando agrada a Dios. El cristiano es un libre que jamás será condenado, que vive agradando a Dios y de vez en cuando peca. Y cuando digo de vez en cuando, no me malinterprete, no estoy diciendo que es algo extraño, porque Juan dice, el que piense que no tiene pecado es un mentiroso. Lo que quiero decir es que caminamos en la seguridad de lo que Cristo ha obtenido para nosotros, no en lo que podemos obtener en nuestros esfuerzos. Solo así venceremos el pecado. Por eso muchos entre nosotros no han podido experimentar una verdadera mortificación del pecado. Por eso tú sigues siendo atraído por tus viejas adicciones, por las viejas prácticas de tu pecado. Porque tú no estás viendo el poder de Cristo para darte victoria sobre el pecado, sino en el poder de tus pobres fuerzas para tratar de resistir la tentación. Y si sigues intentándolo en tus fuerzas, vas a seguir cayendo y por eso vives en un círculo vicioso. No quiero pecar, peco, oh Señor, perdóname, vuelvo y peco, vuelvo y me arrepiento. Y eso hace que creyentes genuinos pierdan su esperanza en esta tierra, porque empiezan a dudar de Dios. Pero Dios, si tú eres el que sacó a Israel de Egipto, si tú abriste el mar en dos, si tú creaste todo lo que existe en 6 días, ¿por qué ignoras mi pecado? ¿Por qué me dejas pecar? Y no es que Él nos deje pecar, es que estamos menospreciando la forma que Él estableció para poder tener victoria sobre el pecado. Y es mediante la fe en Él, con el poder de su Espíritu Santo, en los medios de gracia que Él estableció. Y pecaremos, sí, pero ya no permaneceremos en ese estado, porque ahora nuestra delicia no es vivir en pecado, sino vivir conformados en Cristo Jesús. Ruego al Señor esté siendo claro en esta preciosa verdad. Así pues, entonces Cristo, su vida perfecta, su muerte en la cruz, es la que nos asegura que no hay condenación, que no hay esclavitud. Lo que Cristo compró, nadie puede quitarlo. Entonces Pablo, ¿qué nos está diciendo? Lo que dijo en el versículo 25. ¿Quién puede salvar entonces este miserable pecador? Cristo, porque no solo nos salva, sino que nos santifica. La ley nos salva, la ley nos santifica. Oh Gálatas torpes, oh Gálatas insensatos, han sido salvados por la fe o por las obras, por la fe. Ahora pretenden perfeccionarse por esfuerzos humanos. ¿En serio tú piensas vencer la tentación con el adulterio, con la inmoralidad, con la adicción, con la ira, con los celos, con el egoísmo? ¿En serio? ¿Con un esfuerzo? Hoy no me voy a enojar, hoy no me voy a enojar, hoy no me voy a enojar, hoy no me voy a enojar. Hoy no le voy a dar clic, hoy no le voy a dar clic, hoy no le voy a dar clic. ¿En serio? Hoy no voy a ser egoísta, hoy no voy a ser egoísta. Eso nunca va a funcionar. Hoy intentaré no hacerlo, hoy intentaré no hacerlo, no. Oh Señor, yo no puedo hacerlo si depende de mí, si depende de mi voluntad, si depende de mi fuerza, pero te tengo a ti, Espíritu de Dios, para que cambies mis afectos, para que produzcas en mí el querer y el hacer, para que me permitas caminar en la libertad que me has dado. Hay creyentes que a veces están, ahí viene el pecado, pastor, está creciendo la tentación, yo creo que voy a caer, auxilio, yo voy a caer, yo voy a caer. ¿Por qué estás mirando el poder que el pecado antes tenía sobre ti? Ahora mira la cruz, abrázala y di, oh Señor, ahí viene, pero más fuerte es el que está en mí que el que antes gobernaba sobre mí. Esa es la victoria que tenemos contra el pecado. Pero hay creyentes, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Señor, miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de pecado?
No, ahí viene, Señor, pero aquí te tengo. Tú te compadeces de mí. Tú viviste en carne y hueso en esta tierra y venciste la tentación. Tú me das la salida, tú me das la fuerza y tú me das el Espíritu de Dios. ¿Eso nos convierte en personas perfectas en este peregrinaje? No, pero produce una sincera obediencia que hace que podamos ver cómo ya no vivimos las vidas que antes vivíamos. Es ahí donde podemos ver exadictos, exadúlteros, exladrones, no expecadores, porque seguimos lidiando con el pecado, pero ya no esclavos del pecado. Termina pues entonces diciendo en el 4, ¿y para qué? ¿Para qué Cristo entonces se encarnó? ¿Para qué tomó un cuerpo? ¿Para qué tomó un cuerpo semejante al nuestro? Para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, para cumplir las demandas de la ley que nosotros no podíamos cumplir y ponerlas en nuestra cuenta, pagar nuestra deuda. Así que la ley ya no nos puede condenar. Porque cuando la ley viene y me dice, no has amado a Dios como deberías amarlo, no has amado a tu prójimo como deberías amarlo, Cristo se pone enfrente. Yo cumplí por Él. Yo pagué por Él. Él es justo por mí. No por las obras, sino por qué, iglesia, por la fe. Así la ley es satisfecha. Así la ley es cumplida en Cristo. Así que el creyente ha cumplido la ley, sí y no. Sí en Cristo, no en nuestros méritos. ¿Y esto quién lo recibe? Vuelve y repite lo que dijo antes. Los que no andamos conforme a la carne, sino según el Espíritu. Entienda este pasaje. Este beneficio, ¿quiénes lo poseen? Aquellos que tienen el Espíritu Santo en ellos, y este Espíritu Santo nos conforma cada día a la imagen de Cristo. Entonces, mis hermanos, aunque en el cristianismo hay un sube y baja, ¿cierto? A veces la gráfica, algunos ven el cristianismo, ¿cierto? Otros ven el cristianismo. A esos dos con amor les digo, mentirosos. El cristianismo es así. Pero ¿saben qué asegura el Señor? Que al final de esa gráfica terminaremos allá donde lo prometió. Hechos a la imagen del varón perfecto. Niños, yo sé que ustedes sufren cuando no obedecen a sus padres. Yo sé que ustedes ya están lidiando con las consecuencias del pecado y han experimentado el dolor de no obedecer a papá. Hijo, cuando vayas al parque no te metas detrás del columpio. Hijo, por favor, no hagas esto porque te vas a ir. Ustedes ya lo están viviendo. Ustedes saben que el pecado duele. Pero desde ya, niños, guarden algo en su corazón. Lo que los va a librar no es el intento por obedecer a sus padres. Es que desde ya vayan a Cristo para que Él produzca en ustedes un corazón que se deleite en la obediencia. De lo contrario, no van a hacer lo que deben hacer. Vayan a Cristo desde ya, niños. Vayan a Cristo. Porque a esta edad tal vez es un columpio que les rompe la cabeza. Es un raspón por caerse en un lugar donde no debían estar. Pero si son lentos en buscar a Cristo, tal vez mañana no sea un raspón, sino la cárcel. Tal vez mañana no sean unos cuantos puntos, sino la muerte. Pero peor aún, no la cárcel física, sino la condenación eterna, a menos que desde ya busquen a Jesús. Esta prédica no es para los adultos de esta iglesia. Esta prédica es para todos los que están acá. Niños,
necesitan a Cristo para vencer el pecado. Jóvenes, ¿cómo van a guardarse en pureza para sus matrimonios si no es en Cristo? Si no es en Cristo, terminarán cediendo a la inmoralidad y cuando lleguen a sus matrimonios, llegarán con un lastre de pecado que hará un gran mal a sus relaciones. Pero también quiero hablar a aquellos que han sido heridos por el pecado y tal vez se sienten tan sucios que creen que ya no hay esperanza. Sé que acá pueden haber personas que están tan esclavizadas por la pornografía, por la infidelidad, por la inmoralidad, que han perdido la esperanza de libertad. Tan esclavizados por la depresión, por las iras, que han perdido la esperanza. A ti hoy quiero hablarte también y decirte, vuelve a leer esta porción. Pues hoy quiero poner delante tuyo a Cristo. Él redime, Él lava, Él limpia al peor de los pecadores. Y nunca es tarde. No importa cuántos años lleves esclavo del pecado, Cristo da libertad, verdadera libertad. Acércate hoy a Él con fe. Señor, muchas gracias por esta porción de la Escritura. Gracias por permitirnos ver que al ver la ley, siempre sentiremos esa pesadez en nuestro corazón al ver nuestra incapacidad para cumplirla. Y es en ese momento donde decimos, ¿y quién puede librarme de esta vergüenza de no agradar a mi Señor como debería hacerlo? Y la respuesta es, en Cristo y por Cristo. Es gracias a ti, Jesús, que ya no seremos condenados. Es gracias a lo que hiciste, es gracias a que siendo Dios te hiciste hombre. Tú, la segunda persona de la Trinidad, tomaste un cuerpo de carne y hueso, te entregaste, diste tu vida para pagar por nuestros pecados, satisfaciendo perfectamente las justas demandas de la ley. Pero no solo nos has salvado, sino que nos diste tu Espíritu Santo, y tu Espíritu de Dios habitas en nosotros, mientras tú, Cristo, estás a la diestra del Padre, intercediendo todos los días por nosotros. Por eso te alabamos, tú que eres el único Dios vivo y verdadero, el único Dios que salva y perdona. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Cristo, por ser nuestro sustituto perfecto. Y gracias, Espíritu Santo, porque ahora habitas en nosotros y nos conformas cada día más y más a la imagen de Cristo, el varón perfecto. Gracias porque aunque a veces caigamos, aunque a veces seramos heridos en el combate, nadie podrá quitarnos esta salvación tan grande y nadie podrá quitar tu Espíritu Santo en nosotros. Nadie podrá quitarnos la libertad que tú ya nos diste por Cristo. Ayúdanos a vivir en esa novedad de vida que tú, Jesús, ganaste para nosotros. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Hermanos, qué precioso.